ustedes en la clasificación que vimos así en forma general, que hablamos de las fracturas expuestas o abiertas y las fracturas cerradas. Pues hoy nos interesan a nosotros este capítulo en especial, las fracturas expuestas, ya que es una patología muy frecuente en nuestro medio, producto de los traumas, accidentes de tránsito, caídas de altura, heridas por arma de fuego, una variable de causales que pueden llevarnos a una fractura expuesta. Y una fractura expuesta se define que es aquella en la cual el foco de fractura, o sea, los extremos fracturarios del hueso, se encuentran directa o indirectamente comunicados con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hueso puede quebrarse y romper la piel y comunicarse con el medio ambiente. Y nosotros sabemos que el exterior o el medio ambiente es un ambiente contaminado. Así es que esa herida y esa fractura se van a considerar potencialmente contaminados o contaminados. Y puede ser directa porque la herida de los tejidos blandos y la piel celular subcutáneo puede estar en el área de la fractura o puede que esté la herida en un segmento del miembro donde se ha producido la fractura. O sea, puede haber una fractura de tibia a nivel proximal y puede haber una herida de tejidos blandos al nivel distal. Entonces, pero como están en la misma pierna, están en el mismo segmento del miembro, se considera una fractura expuesta hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué razón? Porque pueden haber túneles, imagínense, el celular subcutáneo se separa de la fascia muscular y entonces pueden haber túneles que comuniquen el hematoma o la fractura con el exterior. Y eso ya es considerado una fractura expuesta, una fractura complicada. Estas fracturas pueden suceder en cualquier lugar. Una caída en un quirófano, te deslizas por alguna razón y te rompes un hueso y este se expone al medio ambiente, va a ser una fractura expuesta, tal vez con un grado mínimo de contaminación. Pero puede existir, ustedes saben, los accidentes de tránsito, las caídas de alguna altura en un lugar donde se está llevando una obra de construcción, por ejemplo, que el paciente se cae de un andamio y puede caer donde hay tierra, o incluso algunas personas que trabajan en granjas donde hay o en porquerizas pueden sufrir una caída y una fractura expuesta y ese hueso contaminarse. Entonces es importante que nosotros cuando vayamos a hacer la historia y la anamnesis le preguntemos exactamente el lugar donde se provocan estas fracturas expuestas, porque eso va a ser importante para el tratamiento de nuestro paciente. Son frecuentes, como les decía, y suceden a cada rato. Todos los días solemos ver en los hospitales fracturas expuestas. Producto de la violencia, producto de los accidentes de tránsito, que igual son de violentos, o producto de accidentes laborales, ¿verdad? O incluso a veces en casa, por una caída banal que te puedes tropezar y caer mal y provocarte una fractura de una muñeca que también termina rompiendo la piel. Es una urgencia que no podemos derivar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un factor importante, la contaminación de esas fracturas. Si nosotros le damos larga, vamos a tener un proceso infeccioso de los huesos y a eso no queremos llegar porque un proceso infeccioso en los huesos es difícil de tratar. Así es que el tratamiento debe ser inmediato, lo más antes posible, porque el tiempo transcurrido es importante. Lo veremos más adelante. El proceder médico influye en el éxito del tratamiento, la conciencia con que el médico va a tratar al paciente. Desde que lo ve en la emergencia, tratando de resolver los problemas inmediatos ahí,
cuando lo lleva al quirófano, tratando de ser a conciencia el tratamiento del paciente para que no se vaya a complicar. ¿Te sentís bien? Y en el seguimiento de ese paciente para poderlo llevar a la rehabilitación. Nosotros tenemos que poner énfasis en salvarle la vida al paciente. Acuérdense que las fracturas expuestas pueden ser productos de traumas como un accidente de tránsito, y estos son traumas de alta energía que pueden complicar no solo a los miembros, sino que también a otras estructuras, cráneo, tórax, abdomen, y complicarse ahí órganos importantes. Luego, lo importante es, como les digo, es salvar la vida, luego salvar el miembro, luego la función y por último la estética. Muchas veces solemos impresionarnos por la calidad de herida que podamos realizar en el tratamiento, pero la verdad es que no nos debe interesar tanto eso, sino que salvarle al miembro al paciente y salvarle la función, y la herida tiene que ser lo suficiente como para que nosotros podamos sentirnos cómodos dándole el tratamiento a los pacientes. Bien, el mecanismo de lesión puede ser indirecto o puede ser directo. Puede ser indirecto, como por ejemplo la caída de altura que provocó que yo me fracturara un hueso y este va a romper la piel. O puede ser directo, como por ejemplo el impacto que va a tener sobre mi cuerpo el proyectil de un arma de fuego, o el impacto que va a tener en mi cuerpo una lesión con un arma corto contundente. Ustedes saben que las armas corto contundentes son el machete o el corvo, el hacha, ¿verdad? Y las armas cortantes es el cuchillo, y ahí existe, o las navajas, y existen las armas punzantes como un picayelo, ¿no? Cada una tiene su denominación. Entonces puede ser directo o indirecto el mecanismo de producción de dicha fractura. ¿Qué consecuencias? Vamos a mover aquí esto. ¿Qué consecuencias pueden tener las lesiones de las partes blandas cuando se provocan una fractura, cuando se comprometen con una fractura? Ustedes saben que las partes blandas proveen aislamiento al hueso, proveen nutrición al hueso y protección al hueso. Entonces, una lesión de las partes blandas puede aumentar la contaminación de la herida y la fractura, y esto nos puede llevar hasta una infección. El aplastamiento, la denudación y la falta de vascularidad que comprometen las partes blandas aumentan también una posible infección, porque cuando hay un aplastamiento va a haber desvitalización o necrosis de esos tejidos blandos. Por ejemplo, los músculos también se lisan, se provoca algo que se llama rhabdomiólisis. Y ustedes saben que cuando hay una rhabdomiólisis hay una liberación de sustancias que pueden llegar a provocar compromisos generales en el paciente, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda por la liberación de la mioglobina cuando se necrosa el músculo, o la denudación porque también se van a desperiostizar el hueso y ahí va a quedar un hueso avascular. La falta de vascularidad, o sea, la falta de irrigación sanguínea del miembro también se ve comprometido, y eso disminuye la capacidad del hueso y de las partes blandas de protegerse y puede llegar hasta una infección. También la destrucción o la pérdida de las coberturas de las partes blandas al hueso tiene su importancia, ya que puede afectar el método de inmovilización de una fractura o comprometer la contribución de las partes blandas en el proceso de consolidación, porque las partes blandas tienen mucha importancia cuando va a curarse una fractura. Recuérdense que vimos todo el proceso inflamatorio que se produce cuando se va a curar una fractura, pero si tenemos descubierto de los tejidos blandos, eso puede llegar a favorecer de que esa fractura no llegue a consolidar. Un autor
llamado Gustilo, allá por 1972, un médico colombiano, le dio toda la importancia a los tejidos blandos en las fracturas expuestas, que hizo una clasificación y es la que nos sigue rigiendo. Él comenzó a clasificar las fracturas expuestas de la tibia y nos dio parte de todos estos conceptos, ¿verdad? Junto con otro médico, Anderson y Gustilo. Entonces, hemos tomado esa importancia de los tejidos blandos para hacer una clasificación y de esta manera lo hemos clasificado en 3 grados. Esta es la clasificación de Anderson y Gustilo, que lo clasificó en grado 1, grado 2 y grado 3. Luego Gustilo y otros colegas hicieron la ampliación de del grado 3 y lo clasificaron en 3A, 3B y 3C. Así es que nosotros vamos a conocer la clasificación de Anderson y Gustilo porque esta nos dice qué es lo que tenemos, qué estamos viendo, qué debemos de esperar y nos puede dar incluso pautas para el tratamiento y pronóstico. La grado 1 de la clasificación de Anderson y Gustilo son aquellas fracturas donde se produce una herida de 1 centímetro o menos. Estas son fracturas y traumas de baja energía, donde hay un mínimo daño de los tejidos blandos. Normalmente son fracturas limpias porque es el hueso el que rompe la piel, ¿verdad? Y hay mínima contusión o mínimo daño muscular. El trazo de fractura, según la radiografía, puede ser una transversal simple o una oblicua. Esto es el grado 1, ¿verdad? Donde fíjense qué importante lo que les estoy diciendo, que es una fractura limpia. Porque si yo tengo esta fractura que cumple todos los requisitos, pero el paciente se la produjo en un lugar donde hay un ambiente altamente contaminado, como por ejemplo la porqueriza que les mencionaba, entonces puede cambiar la clasificación de la fractura porque el grado de contaminación es importante. El grado 2, perdón, el grado 2 son heridas de 1 centímetro de longitud, mayores de 1 centímetro de longitud, como pueden ver esta herida a nivel de la muñeca donde hubo una fractura expuesta del radio. Con poco o ningún tejido blando avascular o desvitalizado, con poca contaminación pueden ver estos bordes, un poquito de tierra, ¿verdad? La cobertura muscular está dada, el hueso no se evidencia totalmente, solo una pequeña parte y no se desperiostiza, ¿verdad? Y el aplastamiento mínimo es mínimo o moderado. Igual que en anterior, el trayecto de fractura puede ser transverso o ligeramente oblicuo. Las fracturas tipo 3, en forma general, se definen como aquellas con heridas de moderada a masivas. Des en cuenta, este paciente tiene fracturas con heridas muy amplias, ¿verdad? Exposición ósea, con mucho tejido desvitalizado y un material extraño, o con amputación traumática del miembro o lesiones vasculares. Esto es en forma general de los 3 tipos de fracturas que van a comprender el grado 3. El grado 3A de este mismo tipo son fracturas de grandes lesiones. Des en cuenta la exposición que tenemos aquí en este paciente, con colgajos de tejidos blandos y traumas de alta energía. Para que un fémur se fracture en un paciente joven, quiere decir que el trauma es de alta energía. Y recuérdense, no se dejen impresionar solo por lo que están viendo en una fractura expuesta. También estos pacientes pueden tener traumas de cráneo que nos comprometan al paciente, traumas de tórax o traumas abdominales, y dentro del trauma abdominal, vísceras sólidas o vísceras huecas. Siempre tenemos que examinar en forma general al paciente.
En este tipo 3 permite recubrimiento óseo, o sea que si yo cuando haga el tratamiento de este paciente puedo cubrir el hueso y no dejarlo expuesto. Esto es importante porque lo va a diferenciar del tipo 3B. Hay un mínimo de denudamiento del periósteo. El periósteo es poco lo que se ha levantado y las fracturas pueden ser segmentarias o con gran conminución. Segmentarias es aquella que un hueso tiene 2 focos de fractura o puede tener una conminución múltiple fragmentos. La tipo 3B, aquí hay una lesión más grande de tejido. Fíjense bien en esta. ¿Se acuerdan? En clase les dije de una chica que era una vigilante y se había provocado una herida por arma de fuego porque se le escapó un escopetazo y entonces se provocó toda esta lesión. Aquí hay una lesión más grande de los tejidos blandos. Hay un denudamiento del periósteo, miren todo el peroné desperiostizado. Pues había pérdida ósea. Y en este tipo de fracturas se va a necesitar un colgajo de parte blanda para poderlo cerrar. Esa es la diferencia que hace con el tipo 3A, donde podíamos nosotros cerrar perfectamente esa fractura expuesta. Indudablemente aquí hay una gran contaminación. Ustedes saben que los múltiples perdigones de una escopeta van a provocar un área de mucha contaminación. Y la tipo 3C son aquellas fracturas abiertas donde hay una lesión arterial que necesita reparo. Están viendo esta fractura que llegó por un paciente con un accidente de moto. Miren, esta es la tibia proximal. Aquí está toda la fractura, la exposición ósea, el levantamiento como que es calcetín de todos los tejidos blandos. Se le hizo esta arteriografía y vean dónde está cortada la arteria poplitea. Lo importante es esto. Aquella arteria que necesita repararse. ¿Cuáles son las arterias que necesitan repararse en los miembros? Por ejemplo, la femoral, por ejemplo, la poplitea. Y si seguimos, ustedes saben que la poplitea se divide en la tibial anterior y la tibial posterior. Entonces, si hay una lesión de la tibial anterior, lo ideal es repararla, pero pudiéramos dejarla sin reparar. ¿Por qué? Porque la tibial posterior va a suplir la sangre y tanto en la forma de irrigación en los tejidos que va irrigando hacia abajo, como el retorno que provoca en los arcos plantares y se llenan ahí la arteria tibial anterior. Lo mismo sucede en el antebrazo. La fractura del húmero puede provocar lesión de la humeral y esta es una arteria que es indispensable repararla. Pero si yo tengo una lesión de la radial, puedo dejarla sin reparar porque la cubital a través de los arcos palmares va a suplir esa cantidad de sangre. Entonces, por eso dice que la lesión arterial tiene que ser e indispensablemente tiene que ser reparada. O puede existir también una amputación traumática. En algunas ocasiones van a llegar los miembros casi colgando, a veces solo de pequeños flaps de tejidos blandos y ya están sin vida. Y en algunas ocasiones casi son irreparables. Entonces, esta clasificación nos ayuda a nosotros a pensar en el tratamiento que le podemos brindar, en la evolución que podemos llegar a tener. Bien. ¿Cuáles son los factores que pudieran modificar la clasificación? Pueden ser de 2 grandes tipos, por el grado de contaminación que tengo o por la alta energía del trauma que va a sufrir este paciente. El grado de contaminación, la exposición al suelo, ustedes saben que es altamente contaminante. ¿Cuánto accidente de moto tenemos ahora que algunas veces van dando vueltas en un redondel y se les desliza la moto y a veces ha llovido y entonces van a
a sufrir traumas o fracturas expuestas al nivel de la cuneta donde hay charcos y ahí hay una gran contaminación. Igual al agua, ¿no? Los ríos, el agua misma de las calles es altamente contaminante. La materia fecal, la flora bucal. Ustedes saben que la boca más contaminada, pues después del dragón de Komodo, es la del ser humano, ¿no? La gran contaminación a la inspección, o sea, en algunas ocasiones tenemos un paciente que sufre una fractura expuesta y está con ropa y no hay exposición al ambiente y venimos nosotros y queremos ver la fractura expuesta y contaminamos más y encontramos presencia de tejidos, de cuerpos extraños ahí. Y algo importante en el proceso de contaminación es la demora en el tratamiento. Por eso cuando vimos los primeros principios decía que las fracturas expuestas deben de tratarse lo más antes posible. Nosotros consideramos una fractura expuesta potencialmente contaminada en el momento que se provoca y contaminada en las primeras 6 horas u 8 horas de acuerdo a la clasificación de la fractura. Después de las 6 u 8 horas la consideramos potencialmente infectada y después de las 12 horas la consideramos infectada. Por eso es importante las acciones que va a llevar el médico para tratar de evitar llegar a ese proceso de infección. Los factores que modifican la clasificación de alta energía pueden ser, por ejemplo, las fracturas segmentarias. Ya les decía, son en un hueso se provocan 2 focos de fractura. Eso quiere decir que el trauma fue de alta energía. La pérdida ósea, como la que vimos en la chica que se pegó el escopetazo. Los síndromes compartimentales, ustedes saben que hay compartimentos en el cuerpo. Por ejemplo, a nivel de la pierna, en el área de las pantorrillas, hay 4 compartimentos que siempre tenemos que tomar en cuenta. ¿Ve? A nivel del antebrazo tenemos compartimentos. ¿Y qué es eso? El síndrome compartimental es el aumento de las presiones de ese compartimento, ya sean por edema o por sangramiento, y entonces al ir aumentando las presiones y no poderse distender el compartimento, puede llegar a provocar el cierre de la vascularidad y la necrosis distal de los miembros. Entonces esto es importante siempre tenerlo. Creo que esto va a ser parte de una clase que van a ver. Los síndromes de aplastamiento, como por ejemplo en los terremotos, la caída de algún objeto muy pesado sobre los miembros, vea que puede llegar a provocar también la muerte del miembro, el aplastamiento, la rhabdomiólisis severa, ¿verdad? Esto también va a cambiar la clasificación. Las lesiones en guantes se fijaron cuando les presenté la fractura expuesta de tibia, cómo se iba levantando la piel y el celular subcutáneo de la aponeurosis muscular, pues hay lesiones todavía más extensas. Y esto puede provocar grandes cavernas, digamos, ahí a nivel del miembro y pueden ser áreas de potencial contaminación. Y aquellas fracturas expuestas que requieren un colgajo, ¿verdad? Para poderlo cubrir, ya lo habíamos mencionado nosotros en las 3B, ¿verdad? Pero esto también dependerá el tamaño del colgajo y el procedimiento que se tenga que hacer. Todas estas son factores que modifican la clasificación que les presenté de Anderson y Bustillo, ¿verdad? Tanto por la contaminación que puede darse como la alta energía del trauma que puede haber. ¿Cuáles son los síntomas que podemos tener cuando nos llega un paciente con una fractura expuesta? Indudablemente el dolor, ¿verdad? Y esto lo puede llevar a un shock neurogénico. La hemorragia, y esto lo puede llevar a un shock hipovolémico por pérdida sanguínea. Indudablemente el paciente no va a poder mover el miembro porque al haber una fractura se pierde toda la estructura biomecánica. La deformidad que provoca la fractura, la disminución de la movilidad que quiera tener el paciente y la evidente lesión de las partes blandas. Todo esto vamos a tener que examinar en el paciente cuando nos llega, además de examinarlo a él como un todo.
¿Y cuál es la valoración clínica que tenemos que hacer? Indudablemente lo primero que tenemos que valorar es el ABCD. O sea, la A quiere decir las vías aéreas, airways, ¿verdad? La B, respiración. La C, la circulación. La D, disability o discapacidad. Y la E, la exposición. Tengo que ver que el paciente tenga vías aéreas permeables. Tengo que ver que tenga una buena respiración el paciente, ¿verdad? Tengo que ver que tenga una buena circulación. La disability, o sea, el examen neurológico que tengo que hacer en el paciente, y la exposición es ver y examinar al paciente. Esto es lo primero que tenemos que hacer y tratarlo, aquellos problemas que estén dando riesgo para la vida del paciente. También tengo que valorar las lesiones de cráneo, tórax, abdomen, pélvicas y columna. Recuérdense, una fractura expuesta severa son producto de traumas de alta energía. O las heridas por arma de fuego, también tengo que evaluarlas por dónde entró y por dónde salió, porque muchas veces hay proyectiles como por ejemplo el M16, que es un proyectil de alta velocidad. Los proyectiles se clasifican las armas de fuego en armas de fuego de alta y de baja velocidad. Y los 600 metros por segundo de traslación es lo que hace la diferencia de la baja velocidad de 600 hacia abajo o de alta velocidad de 600 hacia arriba. Y entonces, como un proyectil del M16, al chocar contra un hueso, cambia de dirección rápidamente y puede ir a lesionar otras estructuras. Por eso siempre tengo que examinar al paciente para ver si hay un orificio de entrada y buscar su orificio de salida. Se identifican todas las lesiones en los miembros. Tengo que hacer una evaluación neurovascular siempre, porque pueden haber lesiones vasculares como la que acabamos de ver que se provocó en la rodilla. El paciente no solo te impresione la fractura, sino que también valorar lo neurológico y lo vascular. Tengo que valorar exactamente las lesiones cutáneas y de las partes blandas, y la valoración esquelética si tengo la facilidad de tomar rayos X en ese momento. Todo esto va a ser un conjunto de evaluación al paciente. Indudablemente, un paciente con un alto politrauma, quien tiene que ir a la cabeza es el cirujano traumatólogo, y el ortopeda va dando toda la interconsulta de apoyo. El diagnóstico, indudablemente, de una fractura expuesta lo voy a hacer a través de la anamnesis, del examen físico y del examen radiológico. Siempre en anamnesis tengo que preguntarle al paciente, y si es posible preguntarle a él o a quienes lo han llevado o a la gente de los socorros, cuánto tiempo tiene de evolución esa fractura expuesta, dónde se la provocó, qué tipo de accidente sufrió, porque tengo que saber la energía con que fue producida, qué han hecho hasta ese momento. Tengo que preguntarle todos los comórbidos al paciente, porque es importante, por ejemplo, si es fumador. Ustedes saben que la nicotina nos lleva a una disminución de la consolidación de las fracturas. Si es diabético, si es cardíaco, qué medicamentos toma, si toma aspirina, ¿verdad? Si toma algún vasodilatador. Todo eso es importante para la evaluación del paciente y para el tipo de tratamiento que le vamos a brindar. En el examen físico ya vimos que hay que examinarlo todo, ¿verdad? Pero siempre cuidando al paciente de que en la medida que lo voy examinando gradualmente, no permitir el enfriamiento, no dejarlo sin ropa, no dejarlo desnudo. Tengo que irlo descubriendo y cubriendo a la vez, pero examinándolo totalmente. Y como les digo, el estudio radiológico es importante para que nosotros tengamos la idea del tipo de lesión que tenemos. Esta es la radiografía de la chica que se pegó el escopetazo. Vean cómo hay una pérdida de un fragmento de tibia. Aquí está el peroné que vimos expuesto, que estaba bien desperiostizado, ¿sí? Y todos los fragmentos del proyectil.
Bien, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestro tratamiento en un paciente con una fractura expuesta? Primero, salvarle la vida. Ya habíamos hablado de eso. Luego, importante es evitar o prevenir la infección. Luego, favorecer la consolidación de la fractura y también restaurar la función. Todo esto es el objetivo grande que tengo que perseguir. ¿Vea? Indudablemente, salvarle la vida se hace en el momento en que yo atiendo al paciente en la unidad de emergencia y el resto de las cosas va a ser de acuerdo al tratamiento que yo le doy al paciente y a la conciencia con que yo haga el tratamiento de este paciente. Bien, pues nos llegó el paciente a la emergencia. Tenemos la paciente, ahí la están viendo. Miren la chica que se pegó la herida del proyectil aquí en su pierna y hay que aplicar el ABCD. Hay que tratar y hacer el control del daño inmediato, aquello que esté provocándole el riesgo de la vida a la paciente, ¿verdad? Indudablemente, aquí tengo que examinar el miembro, tengo que verlo cómo está y si está sangrando y hay una arteria sangrante, no me voy a poner a pinzarla como loco ahí con una pinza hemostática, sino que lo que tengo que hacer es cubrir la herida y poner un vendaje compresivo. Y cuando lo cubra, voy a cubrirla siempre con apósitos estériles embebidos en solución salina normal. He controlado esto y a la vez tengo que estar combatiendo el shock hemorrágico o doloroso en el caso lo tenga la paciente. Previamente examinado su cráneo, su tórax, su abdomen, el resto de sus miembros, ¿verdad? E incluso neurológicamente. Cuando hablamos de disability, aquí tenemos que hacer aquella puntuación con escala de Glasgow, ¿no? Incluso aquellas puntuaciones con otro tipo de escala de la injuria también tengo que realizarlas. Aquí en la emergencia le puedo retirar yo cuerpos extraños grandes o que tan fácilmente retirarse, no, pero no me voy a poner a sacarle todos los cuerpos extraños. Eso lo voy a hacer ya en el quirófano cuando la esté operando a la paciente, porque si lo hago puedo causar más daño en un lugar donde no puedo resolver quirúrgicamente los problemas. Tengo que inmovilizar la fractura. Miren, aquí se le ha puesto una ortesis, ¿verdad? Y a estas se tienen solo para transporte, porque si se sigue moviendo, el foco de fractura le causa más dolor, los bordes óseos que tienen aristas cortantes pueden causar más lesión de los tejidos blandos, llámense arteria, llámense nervios, llámense tendones, ¿verdad? Y entonces lo ideal es inmovilizar como vamos a hacer aquí e hicimos aquí con una ortesis donde va a estar en una forma más protegida y a nosotros puede brindar más el tratamiento al paciente. Ahí en la emergencia también tengo que aplicarle antibióticos endovenosos. En algunas ocasiones vamos a tener pacientes adultos mayores en quienes vamos a necesitar realizarle una evaluación preoperatoria. Indudablemente eso significa tomar y esperar los exámenes de laboratorio, tomar exámenes radiológicos de tórax, por ejemplo, tomar un electrocardiograma y esto va a comprender un tiempo determinado. O sea, se va a tardar un poco más la realización del acto quirúrgico y resolverle la fractura expuesta a la paciente. Entonces, aquí tengo yo que hacer un pequeño lavado quirúrgico en la paciente, echar solución salina normal para disminuir toda el grado de polución, todo el grado de cuerpos extraños que tienen a la paciente, sin meterme a explorar mucho. Luego cubrir con los apósitos estériles y comenzar con los antibióticos endovenosos. ¿Qué antibióticos endovenosos voy a utilizar? Pues ya hay esquemas necesarios, ¿verdad? Y aquí tienen algunos antibióticos que solemos usar normalmente. Aquí está la clasificación de Anderson y Gustilo, el tipo 1, tipo 2, tipo 3A, tipo 3B y tipo 3C. Si es tipo 1 y tipo 2, que son el grado de contaminación es mínimo, puedo usar únicamente una cefalosporina de la primera generación. ¿Por qué preferimos las cefalosporinas
de la primera generación porque son de amplio espectro. ¿Cuáles son los criterios para utilizar cefalosporinas y no otro tipo de antibióticos? 1, porque es de amplio espectro. 2, porque son antibióticos que fácilmente en el proceso de evolución, y si esos antibióticos nos han dado resultado, los puedo pasar a la vía oral, porque son antibióticos que los puedo usar por largos tiempos, no como por ejemplo los aminoglucósidos, que solo los uso tiempos prudenciales para no causar complicaciones. Como ustedes saben, los aminoglucósidos pueden causar algunas complicaciones como problemas renales o problemas auditivos, ¿verdad? Entonces, por eso prefiero la cefalosporina en el tipo 1, tipo 2 y en el resto de los tipos. Si es tipo 3, 3B o 3C, puedo combinar, lo combino normalmente siempre con un aminoglucósido que voy a usar como máximo tiempo, 10 días, principalmente la gentamicina. Recuérdense que este puede producir disminución de la audición, que puede producir problemas renales. Entonces, cada tercer día yo tengo que estar viendo las pruebas renales, principalmente la creatinina, y estarle haciendo un poquito de exámenes de audiometría al paciente. Se puede utilizar el diapasón para la audiometría, ¿verdad? Y llevar ese control. Pero si son pacientes también que puedo tener fracturas que se han producido en zonas muy contaminadas y pueden haber microorganismos anaeróbicos, puedo usar la penicilina o también puedo pensar en el metronidazol. Pero este esquema sencillo que hemos puesto aquí es el que solemos usar y se usa en casi todas las partes del mundo. Bien, y lo otro es la profilaxis antitetánica. Siempre tenemos que utilizar la profilaxis antitetánica cuando el paciente tiene una herida, aunque ya haya sido vacunado, siempre se complementa un poco la profilaxis antitetánica. Bien, luego ya tengo el paciente listo, lo he estabilizado en emergencia. Si era necesario, le hice la evaluación cardiovascular, ¿verdad? Ya cumplí las primeras fases del tratamiento y ahora voy a cumplir la fase del tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son esas fases que voy a hacer? Siempre que tengo que tomar en cuenta todo esto. ¿Qué tipo de anestesia le voy a dar al paciente? Tengo que darle una anestesia que me permita trabajar tranquilamente. En algunas ocasiones las fracturas expuestas pueden ser, por ejemplo, de la muñeca, y el anestesista se ve tentado a darle una anestesia regional endovenosa. La anestesia regional endovenosa solo me va a dar 40 minutos de tiempo quirúrgico y eso puede no ser suficiente para que yo haga un adecuado tratamiento. Entonces, debo de buscar una anestesia que me dé el suficiente tiempo para trabajar tranquilamente y muy a conciencia. La ideal, la general, porque es la que me da más tiempo, y algunas veces en los miembros inferiores, la regional, la anestesia raquídea. Entonces, eso lo discuto antes con el paciente, con el anestesiólogo. Y nos ponemos de acuerdo qué tipo de anestesia voy a utilizar. Tengo al paciente y comienzo y hago un aseo físico. ¿Qué es esto? Uno es lavarle toda la piel al paciente menos la herida. Eso lo voy a hacer cuando, ya más adelante, cuando ya tenga una vestimenta quirúrgica especial, ¿verdad? Sino que en forma general, imagínense que si el paciente es un mecánico que llega con las manos todas llenas de grasa, tengo que lavarle esa grasa, tengo que quitarle las uñas recortarle las uñas para que estén limpias y toda la piel en derredor de la fractura expuesta esté limpia. Porque si yo solo me dedico a la fractura expuesta y no limpio la piel del paciente del resto de su cuerpo, voy a tener una contaminación fácilmente. Entonces el aseo físico es eso, lavar y limpiar al paciente las zonas que no están heridas, ¿verdad? Y puedo en este momento también retirar algunos cuerpos extraños que estén en herida que sean evidentes. Luego, en ese momento puedo explorar un poco la herida, ¿verdad? Porque algunas veces voy a encontrar vegetales adentro, puedo encontrar
proyectiles evidentes, puede encontrar vidrios, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha sido por qué se ha provocado la herida, ¿verdad? Del paciente y la fractura expuesta. Una vez he realizado todo este aseo y he explorado la herida, le he echado abundante solución salina normal, entonces comienzo el proceso quirúrgico, ¿verdad? Hago la asepsia en el paciente, tengo que hacer la asepsia con clorexidina o con solución yodada, pero esta solo en la piel donde no hay heridas. En la herida no voy a echar ni clorexidina, ni jabón yodado, ni solución yodada, porque puedo provocar más necrosis de los tejidos que ya por se están desvitalizados por la fractura expuesta. Luego pongo todos los campos, como que voy a operar ya todos los campos estériles, y igual el cirujano a lavarse y a ponerse toda la ropa estéril. Y entonces el equipo quirúrgico lo divido en dos. Lo que voy a utilizar en el primer lavado quirúrgicos y debridamiento, se le llama el procedimiento que voy a realizar en la fractura expuesta dentro de la herida y dentro de las estructuras que tengo que ir a limpiar, ¿verdad? Entonces, con el primer equipo comienzo a hacer ese lavado quirúrgico. Comienzo a debridar la piel que está desvitalizada, tratando de conservar la mayor cantidad de piel, porque acuérdense que voy a necesitar cubrir al paciente. Segundo, tengo que ir a ver los músculos para ver los músculos que están desvitalizados o macerados, y estos tengo que debridarlos abundantemente. ¿Y cómo voy a saber yo distinguir un músculo sano de un músculo que no está sano, que está desvitalizado? Primero, por el color. Recuérdense, el color de los músculos sanos son rojos, ¿verdad? Mientras que el color del músculo que ya está macerado es magro, es sin brillo, es sin vida, ¿no? Luego la consistencia es ahulada del músculo sano, y la del músculo desvitalizado, pues puedo a veces arrancarlo fácilmente con la punta de mis dedos o con la pinza que estoy examinando. El sangrado del músculo sano es un sangrado en capa, que no nos confunda el sangrado de una arterita que termina ahí y sale el chorrito, ¿ya? Porque eso pues es nada más el sangrado de una arteria, pero no la vascularidad que tiene todo el músculo. El músculo sano, cuando yo lo corto, sangra en capa, sangra como que está llorando, ¿verdad? Y la contractilidad del músculo también es otro de los factores importantes que tengo que tomar en cuenta. Si yo tomo el electrocauterio y le bajo la intensidad y lo pongo a baja intensidad y toco el músculo con el electrocauterio encendido, el músculo se va a contraer. Lo mismo puedo hacer también con la pinza de disección. Hay una pinza de disección que tiene unas pequeñas garritas, con eso puedo estimular el músculo y veo que se contrae. El músculo desvitalizado, el músculo que se está necrosando, no puedo yo, al estimularlo, ver que se contraiga. Ese no se contrae, así que todo ese músculo lo voy a debridar. Debridar significa cortar y quitar eso que no está viable. ¿Verdad? También tengo que hacerlo con los tendones. Los tendones, debrido lo que está necrosado, debrido lo que está muy desvitalizado, y si puedo reparar, lo reparo, y si no, solo le dejo un hilito a cada extremo, para que cuando en un segundo tiempo y ya esté limpia la herida, yo pueda hacer un reparo secundario. Los nervios. Si la lesión de los nervios es producto de un arma cortante, entonces yo puedo hacer un reparo primario ahí de un nervio. Pero si la lesión de los nervios es por una abulsión, por un trauma contundente, por una herida por arma de fuego, lo mejor que puedo hacer es solo ponerle 2 hilitos para identificarlos más adelante y hacer un reparo secundario. Porque si yo hago un reparo primario, cuando el nervio ha sido una lesión del tipo que les digo, por arma de fuego o por
rasgadura o por aplastamiento, entonces más nervios se necrosa que si yo no lo suturo o no lo reparo. Y por último, el hueso. ¿Ya? Indudablemente tengo que llegar a poner el hueso en su lugar y a ponerle un material para mantenerlo en su lugar. Lo ideal es poner los fijadores externos. Los fijadores externos son esos clavos que ustedes ven por fuera que le ponemos al paciente, porque estos no entran en contacto con el foco de fractura, sino que están a distancia. ¿Verdad? Y los fijadores externos me permiten a mí seguir curando aquella fractura. Será en algunas ocasiones, principalmente cuando tengo fracturas del tipo 1 o del tipo 2, que yo puedo darle tratamiento con un clavo endomedular. El clavo endomedular también es considerado fijador interno. ¿Por qué? ¿Con qué? El cierre de las partes blandas. Y Antes de bueno, tenés cerrar, que poner de yo tu tengo parte que lavar también. abundantemente ¿O le aquella querés herida. ayudar? Se dice que se debe de lavar por lo menos con 10 litros de solución salina. Antes se usaban unas pistolas de presión para lavar, pero el problema de estas pistolas es que por la fuerza que lleva el agua, empujan No, más pero con lo que los te vos cuerpos tintas extraños. mejor ya que vaya saliendo de esto. Porque vamos Bájenle a un ayudar poquito bastante. de volumen Los a sus micrófonos. micrófonos. Entonces, si yo utilizo una pistola de fuerza de agua, empujo los cuerpos libres o empujo las bacterias hacia zonas más escondidas de la piel, ¿verdad? De la herida aquella. Entonces, tengo que limpiar mejor solamente con una septogeringa, ya las conocerán, son unas jeringas que uno puede aplicar agua sobre aquella herida en una forma más suave. Y cerrar la herida secundariamente. Normalmente lo importante es cubrir el hueso, ¿verdad? Y a veces dejar la piel abierta y lo puedo cerrar secundariamente para evitar una infección. Inmovilizar la fractura, en algunos casos no he podido poner fijadores externos, se puede hacer tal vez con una férula de yeso y debo de continuar siempre con la antibiótico-terapia que me he establecido. ¿Verdad? Bien. Esta era la chica que se pegó el balazo, recuerdan que se pegó el escopetazo aquí. Como no teníamos con qué cubrir esa herida, tuvimos que hacer un injerto, sacamos un injerto de la pantorrilla de la porción posterior de la zona por los gastronemios. Esto se llama un crossless. Y le pusimos todos estos fijadores externos para mantenerlos por algún tiempo ahí en esa posición y que no se nos necrosara. Y ahí sí pudimos cubrir la herida de la paciente. Pregunta. Este es un paciente que sufrió una herida por arma de fuego y el proyectil provocó una fractura a nivel de la tibia. Solamente tenía un orificio de entrada y no tenía orificio de salida. Ustedes pueden ver el proyectil ahí. Se debridó y se limpió el trayecto y se le pudo dar el tratamiento primario de un solo con un clavo endomedular bloqueado. Bien. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. ¿No es lo mismo injerto que colgajo? No, el injerto es una parte que yo puedo tomar, ya sea solo de piel o de piel y grasa, y trasladarlo de un lugar a otro sin cortándolo totalmente, o sea, en forma separada, ¿me entiendes? A veces saco los injertos, por ejemplo, algo que llamamos injerto libre de piel, saco como una lasquita de piel y esa la traslado al defecto donde tengo al paciente. Pero aquí están viendo ustedes que saco un colgajo vascularizado, lo pongo al paciente y aquí sigue pegado al paciente, ¿des en cuenta? En la otra pierna. Cuando aquí ya se ha pegado y ya se ha vascularizado porque mejora la coloración, se ve la cicatrización, entonces libero el colgajo de la pierna donadora y ya le queda cubierto al paciente. Entonces un colgajo siempre se saca
de la piel y no se separa, sino que hasta que ya ha pegado y vascularizado. En cambio, un injerto lo tomo y lo puedo trasladar a otro lugar. Ahora, hay injertos vascularizados. Yo pudiera haber tomado esto, buscar las arterias de la paciente y venir a hacer una anastomosis arterial al miembro receptor, ¿verdad? Pero cuando hay trauma, como en este caso, no lo puedo hacer porque no sé si la arteria o la vena en que yo quiera hacer la anastomosis va a sobrevivir al trauma. Entonces, por eso siempre se deja mejor en el área donadora y hasta después se corta para cerrar totalmente la receptora. ¿Comprendido? En Sí, cambio, doctor. el injerto es un pedazo que se toma y se traslada para otro lado. ¿Y habría algún tipo de complicación con eso? No. No, no, no. Tal vez aquí lo que vas a tener es la falta de cobertura del músculo gastronemio, ¿verdad? Un poco aquí, pero aquí se puede poner después, y siempre lo ponemos, un injerto libre de piel, que sería como una telita muy finita de la dermis y que se coloca ahí para cubrirlo. Esto es de salvamento, los colgajos los hacemos de salvamento. Lo importante es cubrir los huesos para que no se necrosen. Los huesos nunca deben de estar expuestos, ¿verdad? Actualmente tenemos otras cosas que utilizamos y ustedes lo van a ver en algún momento en el hospital. Pudiéramos haber tenido estas fracturas expuestas y la paciente no aceptar que se hiciera el colgajo, entonces ponemos un sistema al vacío. Eso es poner como una esponja aquí, encima se aplica un tipo como, imagínense un tape que deja todo cerrado y pongo una bombita que va a estar succionando. Eso se llama un sistema al vacío. Y eso es lo que está provocando que llegue más sangre a todo este lugar y vaya creciendo el tejido de granulación, que es un tejido nuevo. Y entonces de esa forma puedo cubrir el hueso. Gracias, doctor. Bueno, hija. Bien, entonces, pero en algunas ocasiones tengo que amputar. Hay lesiones tan severas de los miembros que yo necesito discernir si darle vida a ese miembro o quitarlo, ¿ya? Y en algunas ocasiones pueden haber lesiones traumáticas muy severas. Hace poco tuvimos una paciente que llegó con a ella y a su hijo los atropelló un tráiler. Entonces llegó con su pierna macerada, ¿verdad? Y tenía fractura de ambos brazos y tenía fractura del otro fémur, ¿verdad? Y además del politrauma que sufrió de cráneo y tórax y abdomen. Entonces, si nosotros le dejamos ese miembro que estaba sumamente afectado, que estaba sumamente aplastado, ahí se están liberando, como les decía, la mioglobina y rhabdomiólisis y la gran posibilidad de una infección. Entonces yo pongo más en riesgo la vida de la paciente. Entonces me van a decir ustedes, doctor, ¿cómo hacer para saber si quito o no un miembro en ese momento? Entonces hay algunos criterios que debemos de saber usar. Uno, si yo tengo un paciente con una lesión vascular que es irreparable, imagínense una gran lesión arterial y que no tengo el injerto adecuado o que no tengo los medios adecuados o que las mismas estructuras de la paciente ya no son adecuadas para hacer un reparo. Segundo, una isquemia de más de 8 horas. Aquí también en las lesiones vasculares, cuando vean las clases, se van a dar cuenta de la importancia que tiene el tiempo de evolución de una lesión vascular. Una lesión vascular de más de 8 horas ya se vuelve irreparable y el miembro ya está altamente dañado. Un aplastamiento grave, ¿ya?, con mínimo tejido viable. Quizás así estaba la paciente que nos llegó al hospital, ¿verdad? Un miembro gravemente lesionado que puede poner en riesgo la vida del paciente. Imagínense, ese miembro podía infectarse y esa infección nos llevaba a una sepsis y la paciente ya estaba por sí luchando por el resto de los tramos, entonces la podía llevar a un alto riesgo, a una falla multisistémica. La gravedad de la herida podría exigir múltiples intervenciones. Muchas veces
Hay pacientes que tienen grandes lesiones de los miembros y hay que operarlas muchas veces y no sabemos si ese miembro va a ser funcional. Entonces eso llega a un momento en que tiene que discutir uno con el paciente. O te quedas con un miembro que no te funciona o te ponemos una prótesis y te hacemos funcionar rápido. Pero todo esto tenemos que valorarlo. De todo esto tenemos que cubrirnos las espaldas por los aspectos legales. Entonces solemos utilizar dos tipos de índice para que nos ayude a discernirlo. Uno es el índice de la gravedad, del trauma en general, ¿verdad? Y el otro es la escala de MES, que es para la escala del miembro lesionado. Entonces, sacamos los dos índices y en base a eso valoramos si podemos darle vida al paciente, darle vida al miembro, si lo podemos conservar o hay que quitárselo. El índice de la escala de gravedad de la extremidad mutilada, que es la de MES, tiene 4 categorías de criterios que vamos a hacer. Uno es la lesión ósea y de partes blandas. Todo esto tenemos que analizarlo. El segundo, la isquemia del miembro. Lo tercero, el shock, cómo llegó el paciente. Y cuarto, la edad. Y de aquí vamos sacando las puntuaciones. ¿Verdad? La puntuación se duplica si la isquemia es más grande de 6 horas. ¿Verdad? Entonces vamos sacando los puntos y en base a eso, de los 7 puntos que son importantes, si el paciente solo llega a 7 puntos, a veces es un miembro que va a ser muy difícilmente de salvarlo, pero esta no es la única escala que debemos de usar. Por eso utilizamos nosotros la escala del score de la injuria, de la severidad de la injuria. Esto tiene 6 ítems. Cabeza y cuello, faciales, torácicas, abdomen y pelvis, extremidades y externas, piel y subcutáneo. Todo eso tenemos que valorar. Esto lo pueden encontrar ustedes porque esto es algo dinámico. Si aprieto yo un botoncito, como en este caso el cuello, y me van saliendo cada uno de los parámetros que voy a analizar y los puntajes que voy utilizando para el paciente. Así también se da en cada una de los ítems, la fascia, los tórax, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tiene las torácicas y tiene las extremidades, la piel y el subcutáneo. Luego, complemento las dos escalas que he utilizado y ahí puedo discernir yo si voy a quitar o no voy a quitar el miembro, ¿verdad? Pero eso ya lo hace indudablemente el cirujano, lo hace el cirujano, el especialista en trauma, y lo hace el ortopedista, ¿verdad? Y entonces entre los dos tienen que sacar eso para tener un criterio más real y porque también hay que cubrirse de los procesos legales, ¿verdad? Bien, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de las fracturas expuestas? 1, las infecciones, que ya les habíamos hablado. 2, los tromboembolismos. A veces por los traumas de aplastamiento pueden formarse trombos venosos y estos pueden llegar a provocar un tromboembolismo de los miembros lesionados. Y también darse un embolismo que se libere y puede llegar a dar un problema a nivel pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Los embolismos grasos que se dan principalmente en donde hay más abundancia de tejido en la zona de las caderas o en las zonas pélvicas. La falta de consolidación de una fractura, que a eso le dijimos que se llamaba pseudoartrosis. Los síndromes compartimentales, que seguimos hablando de ellos y que tenemos que conocerlos, y las lesiones vasculares. Entonces, todo eso va a depender también del tipo de trauma y del tipo de tratamiento que nosotros le brindemos. Bien, chicos. ¿Preguntas? Doctor, Sí. dentro de las infecciones sería la rhabdomiólisis No. y no. La rhabdomiólisis no es una infección. La rhabdomiólisis es eso. Rhabdo se dice porque acuérdate que es músculo, no, es músculo estriado y no músculo liso, ¿verdad? Entonces el músculo ahí se lisa y él libera mioglobinas. ¿Ya? Y las mioglobinas son las que nos pueden llegar a causar
problemas principalmente renales. ¿Ve? Ellos pueden causar una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda. Entonces, por eso es que nosotros pretendemos siempre liberar los músculos, quitar los músculos que nos sirven. ¿Ve? Y siempre en estos pacientes politraumas tomamos los exámenes, la CPK principalmente, porque esta se ve elevado. Y si tenemos una CPK elevada, entonces decimos nosotros que sí hay una rhabdomiólisis y lo que tenemos que hacer es hidratar al paciente, evitar que la creatinina suba, evitar que se vaya a dar una acidosis, ¿verdad? Y tenemos que hacer una serie de tratamientos para evitar la lesión renal y que se nos vaya a complicar de esa forma el paciente. ¿Verdad? Así que en las infecciones, principalmente la infección del hueso o los tejidos blandos, ¿verdad? Y la infección del hueso, recuérdense que se llama osteomielitis. Ok, gracias, doctor. Doctor, ¿y qué tanto es la reparación que se puede llegar a hacer vascular? Pudiese, vaya, si tenés una lesión vascular, por ejemplo, como la que vimos de la fractura expuesta anterior, ¿se acuerdan? Estaba amputada la arteria a nivel poplito, ahí se llegó y se le puso un injerto al paciente. Los injertos pueden ser del mismo paciente, a veces se sacan de las venas, ¿verdad? Se busca la safena, por ejemplo, o pueden ser injertos sintéticos, que es lo que normalmente se usa ahora. Ok, gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Vaya pues, chicos. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Oye, doctor. Gracias. Doctor.